Sí, esta es una pequeña explicación sobre los pilares fundamentales para invertir, ya sea en opciones binarias, en Forex, en CFDs o en lo que queramos invertir, vamos. Es decir, son siempre pilares que tenemos que tener presente cuando vamos a tomar cualquier negocio, ¿vale? Cualquier tipo de inversión y para que sea rentable durante largo tiempo, ¿vale? No que sea rentable 2 o 3 días y después solamente tengamos pérdidas, ¿vale? En este caso, aquí pongo un 82%, solamente un ejemplo, ¿vale? Solamente es un porcentaje que, digamos, una meta que nosotros queremos llegar, ¿vale? Siempre tenemos nosotros que pensar qué es lo que qué es lo que queremos, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a lograr? Aunque no logremos un porcentaje así, siempre es buena idea mentalizarnos, ¿no? Crearlo, en este caso, ¿vale? Ahora vamos a ver los principales pilares, ¿vale? Que en este caso sería, ¿vale? La gestión de capital, la psicología trading, educación, estrategia o técnica y aprender a perder, ¿vale? Estos 5 puntos son fundamentales, ¿vale? Fundamentales a la hora de tener nuestro tipo de inversión, ¿vale? Son los pilares fundamentales, ¿vale? Si falta algún pilar de estos, ¿vale? El aprender a perder sería el último, ¿vale? Que lo juntamos después. Estos son los 4 primeros, que son los fundamentales. Y este es algo que vamos, cuando ya dejamos de ser novatos o principiantes, ¿vale? Aprendemos a perder, ¿vale? Si estos 4 pilares no están bien sujetos, ¿vale? No están bien organizados, no vamos a ir para arriba, sino vamos a ir para abajo, ¿vale? Así de simple, no hay nada más, ¿vale? Así que lo fundamental es la gestión de capital, ¿vale? La gestión de capital se trata de organizar bien el riesgo que corremos, ¿vale? Es decir, no me sirve de nada ganar 3 días un 100% si a la semana que viene voy a perderlo todo, ¿vale? Una gestión de capital es aquella que es responsable, es decir, que primero que todo, si estoy invirtiendo en capital de riesgo, ¿vale? Tengo que estar pendiente de que no tengo que arriesgar el 100% en una sola operación o el 50%, ¿no? Tengo que arriesgar entre 1 y 3%. ¿Qué consecuencias tiene? Pues consecuencias de que no va a ganar o que no va a duplicar mi cuenta en una semana, no va a ganar un 82% en una semana. Pero de la misma forma tampoco va a perder el 58% en una semana, ¿vale? Entonces esto es muy importante a la hora de hacer trading, ¿vale? Pensar en esto, ¿vale? La siguiente parte es la psicología trading, ¿vale? Siempre es importante, ¿vale? Lo explico. Comenzar una cuenta demo, ¿vale? Una cuenta demo es muy importante. Pero después de haber probado, cuando ya tengamos nuestra estrategia, ¿vale? Eh, cuando estamos invirtiendo en dinero real, tenemos miedo, tenemos euforia, tenemos avaricia, ¿vale? ¿Qué sucede? De que tenemos que aprender a controlar estas emociones, ¿vale? Estas emociones pueden hacernos daño, ¿vale? En nuestra operativa. Así de que esto tenemos que aprender a controlar, sobre todo el miedo, que decir, uy, y si pierdo y no hago la operación y al final salió bien. Y cuando me atrevo a realizar la operación, pum, salió mal. Y dices tú, ¡buah! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las emociones me están afectando. De que estoy ganando y ahora voy a utilizar más dinero, ¿vale? En cambio de arriesgar un 1%, voy a arriesgar un 10% por la avaricia, pues, y pierdo mi capital. ¿Por qué? Porque tengo avaricia. Así que las emociones tenemos que aprender a controlarlas, ¿vale? Después de esto viene bueno, no están en orden, realmente no están en orden, pero todos son fundamentales, los 4 pilares principales, ¿vale? Que sería la educación. La educación es muy importante porque si yo no sé lo que voy a hacer, estoy perdido, ¿vale? Hay personas que tienen una empresa o quieren hacer algo, o, van a la universidad o van al colegio o al instituto para aprender algo, ¿vale? Si tú no sabes lo que haces, ¿cómo vas a poder lograr? Sí, es uno de los principales errores también de las personas. No saben lo que hacen, no conocen qué son las opciones binarias, no conocen qué son forex, no conocen realmente qué son los CFDs, solamente ven un pequeño curso en 15 minutos y ya son expertos y ganan mucho dinero. No, no es así. Claro, pueden ganar al principio, sí, pero las ganancias no son continuas, no son continuas. ¿Vale? Eso lo aprendemos más adelante, ¿vale? Aquí paso a la estrategia o técnica, ¿vale? Podemos encontrar bastantes estrategias, ¿vale? O técnicas
para hacer operaciones, ¿vale? ¿Por qué yo hago una operación? ¿Por qué la realizo? ¿Por qué? Porque tengo un sistema, ¿vale? Un sistema de que me dice, tengo que comprar aquí y tengo que vender aquí, ¿vale? Tengo que hacer aquí un call, tengo que hacer aquí un put. Aquí hay una resistencia y aquí un soporte. Aquí está un nivel y aquí no hay otro nivel. Aquí este indicador me dice esta cosa, este indicador me dice otra cosa, ¿vale? Siempre una estrategia que me indica por qué yo realizo una operación, ¿vale? Entonces, por eso es obligatorio tener nuestra estrategia y probarla. Eso es lo que nosotros tenemos que probar en la cuenta demo, la estrategia. Y en la cuenta real, que consigo con poco dinero para empezar, empezamos ya a probar la psicología. Los dos son muy importantes, ¿vale? Entonces, en este caso, lo principal es una buena gestión de capital, ¿vale? No ser avariciosos, arriesgar entre 1 al 3% como máximo, siendo el 1% recomendable, ¿vale? La psicología trading, ¿vale? Y educación y una buena estrategia. Estrategias, generalmente casi todas las estrategias que vemos en internet, todas funcionan. Lo importante es de que la estrategia se adapte a nosotros, porque todos no pensamos de la misma manera y todos no actuamos de la misma manera. Entonces debemos buscar una estrategia adecuada. ¿Vale? Y por último, ya para terminar, aprender a perder. ¿Qué significa aprender a perder? Dice, pero ¿cómo un pilar puede ser aprender a perder? Sí, es muy importante aprender a perder porque esto lo vamos a aprender, ¿vale? O lo vamos a conocer cuando cuando somos intermediarios, pero tenemos un poco más avanzados, y ver de que perder es lo más normal, ¿vale? Entonces, si nuestra estrategia no está perdiendo o nuestra estrategia siempre está ganando, ¿vale? No es normal, ¿vale? Entonces, esto significa de que puede haber un cambio, ¿vale? De que hay algo raro en lo que hacemos, ¿vale? Entonces, estrategias que, por ejemplo, dicen que siempre ganan, ¿vale? No, y que nunca pierden, pues no está mal, no, está mal, es decir, es falso, ¿vale? Nos estamos engañando realmente a nosotros. Entonces, aprender a perder, ver que el mercado corrige y que nuestra estrategia a veces momentos fallan, ¿vale? Es indispensable de conocer de que por qué pierdes y cómo se puede mejorar esto, ¿vale? Aprender a perder, bastante importante, un poco vamos avanzando, ¿vale? Todo esto vamos aprendiendo poco a poco, ¿vale? En el tiempo. Y en este caso, por ejemplo, aquí vemos una gráfica, por ejemplo, en gráfica diaria del Dow Jones, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos que aplicar, por ejemplo, nuestras estrategias, ¿vale? Por ejemplo, vamos a utilizar una estrategia de resistencias y soportes, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos que aquí tenemos una resistencia, un soporte o suelo, ¿vale? Vamos trazando, ¿vale? Entonces aquí tenemos, ahora mismo el precio está aquí, entonces en este momento, ¿qué tenemos que hacer nosotros operación? Pues tenemos que hacer una operación en compra, ¿vale? Una operación en put. Es un gráfico diario, entonces es para una operación diaria, ¿vale? De aquí, para ir, el objetivo sería aquí, ¿vale? Si esta resistencia, este soporte o suelo es quebrado, ¿vale? Podemos ir a buscar aquí, por ejemplo, soporte, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Tenemos varias operaciones. Como podéis ver, no todas funcionan, ¿vale? Aquí lo busco una vez, se fue para arriba. Aquí lo toco otra vez, hicimos un call, ¿vale? Entonces para arriba. Aquí tocó arriba, hicimos después un put, ¿va bien? Aquí hicimos después un put, ¿va bien? ¿Vale? No, pero algunas veces, pues, quiebra con bastante fuerza. No sabemos realmente lo que va a hacer. ¿Vale? Nunca sabemos lo que va a hacer. Por eso estamos especulando. Por eso vamos a ganar dinero. Por eso tenemos que tener una estrategia clara y una gestión monetaria correcta. Es decir, que si tengo $1000 en cada operación, si quiero arriesgar un 1%, pongo un call o un put de $10, put en venta. Si, por ejemplo, quiero hacer aquí veo de que rebotó, ¿vale? Que está por encima, pues compro un call en el futuro del Dow Jones, ¿vale? Wall Street. Todo depende de cómo nosotros queramos invertir, hacer operaciones, ¿vale? Entonces, si tenemos los pilares de que una buena gestión monetaria, ¿vale? Una estrategia que ya tenemos bastante tiempo, tener educación, saber lo que pasa, las noticias de por qué se mueve el índice, ¿vale? Formación, una buena gestión monetaria y aprendemos a controlar nuestras emociones, solamente a realizar las operaciones cuando son, no hacer una operación aquí porque nuestra estrategia aquí no nos dice nada, ¿vale? Yo puedo hacer aquí una operación, tener paciencia. Tenemos que darnos cuenta de que esto es un gráfico diario. ¿Qué significa que es un gráfico diario? Quiere decir que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, bastantes días no hubo ni una sola operación,
¿vale? Para las personas que operan gráficos diarios, igual operar un gráfico de 4 horas o de 1 hora, pues vamos a tener más operaciones. Si son de 15 minutos, también más operaciones. Pero bueno, estoy dando un ejemplo, ¿no? De que esta persona que tiene ese tipo de estrategia, perdón, tiene que esperar bastantes días hasta que tocó la línea, ¿vale? Aquí vemos que tocó la línea y aquí hicimos la operación, ¿vale? Aquí tocó la línea y hicimos la operación en compra. Perdón. Aquí tocó la operación, hicimos la operación en compra, ¿veis? Aquí tocó la línea, el soporte y la siguiente operación fue comprar, ¿vale? Aquí exactamente lo mismo, ¿vale? Aquí hicimos que pasó por encima, ¿vale? Aquí hemos ido en venta, aquí hemos ido en venta o en compra. Pero aquí no hicimos ninguna operación, ¿por qué? Porque está en la mitad, no ha avanzado, no lo ha tocado un poco, ¿vale? Todo depende de nuestra estrategia y siempre seguirla, ¿vale? Espero que sea útil este vídeo. Si queréis ver algún tipo de estrategia que queráis conocer o que habéis oído, puedo explicarlo un poco más adelante, podéis comentar y explicarlo. También me gustaría que me dijerais qué os parece los pilares, si hay otro pilar fundamental que tenemos que agregar. Y por último, si queréis podéis suscribiros al blog, que podéis ver en la página donde hay un poco mejor explicado lo que acabo de decir. Y o al canal de YouTube, donde también podéis ver muchas más estrategias de trading, bastantes buenas para nuestra operativa. Un saludo.